vamos a tener en la tarde de hoy, donde conversaremos de un tema bien interesante y bien en tendencia, ¿verdad? Como es la inteligencia emocional ante las incertidumbres. Hoy tendremos como temas para ustedes cómo reconocer y gestionar tus emociones en contextos de estrés, estrategias para mantener la calma y el enfoque en momentos de incertidumbre, técnicas y prácticas de autorregulación emocional y las claves para fortalecer tu resiliencia. Unos temas bien interesantes, con puntos que vamos a ir desplegando y desarrollando con nuestro compañero Almer Bracamonte, quien tendrá a cargo la dirección de este webinar. Y bueno, Almer Bracamonte es nuestro CEO de Human Resource Service, principalmente. Luego es psicoterapeuta bajo el modelo de biodecodificación. Es máster en PNL, especialista en gerencias de recursos humanos, licenciado en administración de recursos humanos, TCU en administración de personal y además es el autor del libro Habilidades y técnicas para supervisar y orientar al personal. ¿Qué les parece? O sea, tenemos realmente un especialista a quien hoy vamos a llevar este tema que espero sea de mucho interés y que lo pongan también en práctica. Muy bien, entonces, sin más, le damos la palabra a Almer. Hola, Almer. Hola Rachel, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Un saludo especial para toda la audiencia que se está conectando a este webinar el día de hoy. Y como decía Raquel, toca un tema muy interesante que es la inteligencia emocional ante la incertidumbre. Estamos en una realidad país y una realidad mundial donde la incertidumbre se encuentra quizás en el tapete de lo que sucede en los distintos entornos, no solo en lo político, sino en lo económico y lo social. Y eso no desconecta al humano común y corriente de tampoco el individuo que forma parte de una organización, que tiene alguna responsabilidad ejecutiva, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese esquema, vamos a estar trabajando herramientas, vamos a ver algunas herramientas que nos permitan gestionar esas reacciones emocionales ante las situaciones de incertidumbre y, como decía Raquel, vamos a enfocarnos en un contenido donde primero vamos a entender qué es la incertidumbre. Si hay algo que la inteligencia emocional nos enseña es que lo primero que yo tengo que aprender es a definir qué es lo que está pasando. Y por eso tenemos que arrancar por entender qué es la incertidumbre, qué sucede en nuestro cerebro cuando estamos bajo incertidumbre. Entender cuál es la mecánica biológica que está detrás, la mecánica psíquica que está detrás, cuáles son los errores más comunes que se cometen bajo incertidumbre, qué es la inteligencia emocional y cómo me ayuda ante situaciones de incertidumbre. Luego vamos a ver las diferencias entre emociones y sentimientos e incluso cuál es el impacto que eso puede tener en la salud asociado al elemento de incertidumbre. Cómo identificar lo que está en mi control y que no está en mi control, porque eso me va a ayudar a tomar decisiones. Vamos a revisar la autorregulación como clave para gestionar las emociones y entraremos en un último tópico que es cuáles son aquellas acciones o estrategias que puedo ejecutar para reducir la incertidumbre y gestionar mis emociones. Entonces ahí vamos a ver algunas herramientas prácticas donde voy a explicar cómo se aplica de tal manera que usted pueda ahora comenzar a incorporarlo en esa caja de herramientas que ya usted tiene dentro del día de hoy. Entonces, entrando ya en materia, vamos a revisar algunos conceptos elementales. No obstante, queremos invitarlo a que en este momento usted nos siga a través de dos cuentas claves. A través de Instagram, por favor, entre este momento su teléfono un momentico, Instagram, y se registra en HR Servicios Venezuela, y también nos pueden seguir por TikTok en Human Solutions. A través de esas dos cuentas, te van a tener información actualizada de todos los eventos que tenemos programados, de los likes que vamos a comenzar a desarrollar, y por ahí viene además una sorpresa que estamos ahorita en ese proceso de planificación, no lo vamos a adelantar todavía, pero eso se va a enterar ingresando específicamente en estas dos plataformas. En Instagram, HR Servicios Venezuela, y TikTok, Human Solutions.
Tómense un minutico, por favor, para seguirnos en esta cuenta a fin de continuar con nuestro webinar del día de hoy. Bueno, entremos entonces en materia. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es lo que entendemos por incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Una de las formas más fáciles de entender un concepto es buscando la raíz de su palabra, lo que nosotros llamamos la etimología. Y la palabra incertidumbre tiene tres compuestos en su raíz. Es una palabra que viene del latín, que en primera instancia nos hace referencia a la falta de certeza, pero que el prefijo in es, indica una negación o privación de algo que no puedo reconocer. La raíz certus significa cierto, decidido o seguro, y el sufijo tudo, que ha evolucionado del español como dumbre y se utiliza para crear un sustantivo abstracto que indica una cualidad o estado. En resumen, entonces, etimológicamente, es la incertidumbre es a esa situación de la cual yo no estoy. Por lo tanto, cuando estamos frente a la incertidumbre, estamos como ese personaje que está en la imagen, donde no tiene claro el panorama, aparentemente hay dos alternativas, pero él no sabe cuál es la más adecuada. ¿Por qué? Porque en su sistema de aprendizaje, en su sistema de creencia, en su sistema de valoración, él no tiene referencias para actuar frente a esa situación que está sucediendo. Entonces, eso es lo primero que pasa. No tengo claro qué está pasando. Hay una situación muy difusa que me niebla un poco la capacidad de entender cuál es la realidad que está pasando afuera. Y todo eso va a activar entonces a nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos bajo incertidumbre? Y esto es muy importante tenerlo consciente porque es que a partir de aquí es que yo puedo comenzar a instalar algunas herramientas que me ayuden a reducir el estado de estrés o de ansiedad que la incertidumbre genera. Entonces, lo primero que sucede es que se activa la amígdala, es, y esa amígdala que se encuentra además en el cerebro límbico, donde viven las emociones, se va a activar básicamente cuando está interpretando que lo que está pasando es una amenaza, que puede ser una amenaza ficticia o real. Ojo, para el cerebro todo es real. Tiene que ver con la interpretación que doy. Y esa falta de información genera que evolutivamente el cerebro alerte, se active unos estados de alerta biológico que se dispara a partir del encendido de la amígdala. Entonces, claro, como la amígdala no puede predecir lo que está pasando y cuáles van a ser los resultados, ella tiene que comenzar a alertar a todo el sistema para prepararse para dos cosas. O para la huida, o para paralizarme, y en algunos casos hasta para atacar. Entonces, el primero que se activa es la amígdala, que se encuentra en nuestro cerebro límbico. Lo segundo que va a entrar en conflicto es la corteza prefrontal o el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es el que está encargado de tomar las decisiones ejecutivas que usted toma todos los días, es el responsable de aquellas decisiones y acciones racionales que usted ejecuta, pero también es el responsable de tu personalidad, es parte de sus bondades. Cuando la amígdala está encendida, que además activa una emoción llamada particularmente miedo, esa emocionalidad genera que la corteza prefrontal deje de funcionar adecuadamente. Entonces, claro, eso hace que, como ya yo no veo la situación clara, eso hace que yo esté preparando ahora mi cuerpo y se genera un conjunto de cambios fisiológicos para luchar, para huir o para bloquear lo que está pasando. Inclusive para bloquear psicológicamente lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, si se dan cuenta, es un recurso de defensa que el cerebro activa a partir de algo que no puede reconocer.
¿Cuál es el tercer factor o elemento que se va a disparar? Bueno, se va a incrementar el cortisol en sangre. Entonces esas glándulas suprarrenales, esos copitos que parecen unos copitos de nieve que están por encima de los riñones, van a comenzar a liberar la hormona del estrés en unas cantidades importantes para preparar al organismo precisamente a que pueda huir o que pueda paralizarse o que pueda luchar. Eso que genera una carga cognitiva superior que hace que además se consuman mucha energía porque la memoria va a estar tratando de entender qué está pasando, pero esa carga de cortisol elevado genera que perdamos la concentración. Es decir, el lóbulo frontal ya no puede trabajar adecuadamente porque está bloqueado, primero por el encendido de la amígdala que está diciendo que estamos en situación de peligro, y segundo porque el sistema o la hormona del cortisol está irrigando en alto nivel la sangre y evita que nuestro lóbulo frontal sea capaz de pensar, razonar, entrar en la lógica que necesita para entender y tomar decisiones frente a eso que estamos percibiendo como. Entonces, lo importante aquí es entender que lo primero que pasa es una situación que está directamente en nuestro cerebro. ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, el tálamo medio dorsal, que lo ven en la imagen, además se vuelve mucho más activa y va a trabajar intensamente para intentar procesar los procesos. Cuando este tálamo se activa a partir de todo esto que hemos dicho, bueno, nos volvemos un poco obsesivos con intentar obtener información que me ayude a comprender qué pasa y qué es lo que yo pudiese hacer. Entonces, hay todo un componente de carácter biológico que se activa a partir de toda esta realidad de lo que llamamos insomnio. Ahora, cuando el cerebro se encuentra frente a eso, también él va a buscar un recurso que le intente salir adelante. ¿Y qué hace? Él va a buscar patrones. Él va a buscar respuestas. ¿Y dónde la va a buscar? Bueno, la va a buscar primero en algunos componentes ya aprendidos. Él va a chequear si esta situación ya yo la conozco. Y si se identifica que esta situación ya la conozco, entonces él ya tiene un recurso sobre el cual él ya puede actuar y tomar decisiones. Cuando no consigue respuesta, entonces cuando se activa la ansiedad como un elemento, y los pensamientos rumiantes, es decir, ese pensamiento, esa vocecita que va precisamente diciendo que esto es horrible, que esto es muy fatal, además es una vocecita que además lo que hace es agravar más tu capacidad de poder entrar en tranquilidad, sino que te vuelve mucho más nervioso. ¿Por qué? Porque ya yo no puedo controlarlo incontrolable. Y la voz además me lo está diciendo con una frecuencia importante. Es muy interesante saber que cuando esto sucede, esa voz rumiante inclusive puede generar que usted no pueda dormir. Claro, ¿por qué no puedes dormir? Porque el insomnio no es más que el recurso que utiliza el cerebro para decirte que tú no puedes dormir porque estás en peligro. Entonces, el dormir es convertirte en una presa. Por eso es que el insomnio, cuando se analiza, tiene un componente detrás de protección, de defensa. ¿Ok? Todo eso definitivamente, y aquí los voy a llevar a recordar biología de tercer año de bachillerato, cuando nos enseñaban el sistema nervioso central. Todo eso nos lleva a darnos cuenta que en una situación de incertidumbre, que además ya el cortisol está en sangre y está activando el estrés, lo que hace es que activa por completo el sistema simpático de nuestro cuerpo. Y el sistema simpático es el que va a generar respuestas automáticas, es el que genera acciones de reacción inmediata. ¿Qué va a pasar fisiológicamente en ese momento? Bueno, hay un conjunto de elementos que nos dicen que el sistema simpático está alerta, está alterado. Uno, hay una dilatación de las pupilas. Claro, las pupilas se dilatan porque yo tengo que observar cuál es la situación amenazante que me pudiese atacar. Se inhibe la salivación, ya no salivo igual. Hay una especie de resequedad. Aumenta la frecuencia cardíaca. Claro, tengo
adrenalina en sangre, tengo cortisol en sangre, el organismo siente que está en emergencia, por lo tanto yo tengo que acelerar los latidos del corazón para preparar el cuerpo o para la huida o para la batalla. Aumenta la frecuencia respiratoria, necesito quemar mucho más oxígeno. Se inhibe la actividad estomacal, entonces a nivel del sistema digestivo baja la cantidad de sangre. ¿Por qué baja la cantidad de sangre? Porque es que parte de esa sangre se va a las piernas. Casualmente esa cantidad de sangre que se va a las piernas sucede exactamente cuando usted está en una emoción llamada miedo. Es por eso que alguien que se mantiene en mucho estrés durante mucho tiempo, una de las cosas que le pudiese pasar a futuro es que desarrolle una úlcera péptica. ¿Por qué? Porque es que el sistema digestivo no tiene protección porque no hay suficiente sangre que esté alimentando las paredes que protegen el estómago del ácido gástrico. Se va a estimular la producción de glucosa, claro, porque yo necesito más azúcar que entre en los músculos y en las células para poder moverme. Se inhibe la actividad intestinal, es decir, se paraliza un poco el sistema digestivo a nivel de intestino, porque en este momento yo no estoy preparado para estar digiriendo ningún alimento. Yo estoy preparado para o salir corriendo o defenderme. Hay una secreción de adrenalina y de noradrenalina y inclusive se relaja lo que nosotros llamamos el control de los esfínteres, se relajan. No es de extrañar que alguien en una situación como esta se pueda hasta orinar encima, pueda evacuarse encima, porque además es un recurso también de defensa del cerebro, de que si necesito correr y correr más rápido, probablemente si yo no he orinado, puedo pesar un poco más. Entonces, si es necesario perder ese control, el sistema lo va a facilitar. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando yo aprendo herramientas como la inteligencia emocional, yo ahora puedo saber que ese sistema simpático, yo puedo llevarlo a otro sistema que sí permite que el cerebro ahora entre en lo racional. Y ese es el sistema parasimpático. En el sistema parasimpático entramos en lo que llamamos un estado de vagotonía. Por eso es que alguien que ha estado en un estrés muy elevado por mucho tiempo y se relaja, no es de extrañar que le dé mucho sueño o que le dé mucha hambre. Claro, consumió tanta energía que el organismo ahora que ya está relajado, que está en vagotonía, él necesita recuperar toda la energía consumida. Cuando estamos en el sistema parasimpático, bueno, entonces ahora las pupilas se van a contraer, otra vez vuelve la salivación, se regula la frecuencia cardíaca y también la frecuencia respiratoria. Ahí otra vez se irriga la sangre al sistema digestivo, se inhibe la producción de glucosa, es decir, ya otra vez el hígado comienza a mantenerse en el nivel adecuado, se estimula la actividad intestinal y ahora sí hay un control de los efectos. Entonces, bajo este esquema, lo primero que debemos comprender aquí es que cuando yo empiezo a desarrollar técnicas de inteligencia emocional para manejarme en situación de incertidumbre, es que puedo ahora adoptar algunas herramientas que me pasen del simpático al parasimpático. ¿A partir de qué? De un conjunto de técnicas que vamos a estar viendo. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que estadísticamente sabemos desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista de la psicología clínica, que cometen las personas cuando están bajo la incertidumbre? ¿Cuáles son los errores más comunes? Básicamente hay 6 errores. El primer error es que entra en un pensamiento catastrófico y en su cerebro se instala el peor de los escenarios posibles. Es la interpretación que él hace de eso que él no entiende, que sabe que está pasando, pero que no lo comprende. Y frente a ese escenario que es caótico, él se encuentra dentro de esa historia. Por eso el nivel de ansiedad es mayor. Entra en un segundo elemento que es la parálisis por análisis. Claro, como está en una búsqueda permanente de información para tratar de entender qué está pasando y qué hacer, se vuelve indeciso.
Entonces ahí entra en un temazo que tenemos ahora, que frente a situaciones que generan incertidumbre, queremos meternos en todas las redes sociales a ver quién me dice algo que yo pueda entender y qué hacer. Y como las redes sociales tienen algo llamado algoritmo, bueno, entonces nunca vas a parar de ver información porque no has terminado una cuando te digan 5 noticias más. Lo otro es que empiezo a entrar en una búsqueda excesiva de reaseguro. ¿Qué significa eso? Que la persona comienza a preguntar a otro, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿Qué crees tú que está pasando? Y además que estoy buscando el que alguien me diga qué hacer, yo estoy pidiéndole a alguien que me valide que lo que yo supongo que pasa y lo que yo supongo que tengo que hacer es lo correcto. De tal manera que si Raquel me dice, no, Alma, está clarísimo, eso que está pasando es lo que tú estás viendo y lo que tienes que hacer es tal cosa, si cuando yo lo hago no me funciona, ¿a quién creen ustedes que lo echa la culpa? Pues se lo echa Raquel. Porque claro, entre la parálisis por análisis y la búsqueda excesiva de reaseguro, yo no estoy asumiendo la responsabilidad. ¿Y por qué no la puedo asumir? Porque el miedo no me lo deja. Y yo me compro 2 cajas de atún. Exacto, exacto, inmediatamente. O sea, hay que comprar comida porque no sabemos qué va a pasar. Imagínate tú todo lo que sucede. Luego entro en un sesgo de confirmación y disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que ahora voy a prestarle atención a la información que me refuerza mis miedos. Estás viendo que la cosa sí está delicada, porque mira lo que dice aquí el noticiero, y me metí aquí, aquí dice tal cosa, y mira lo otro que busqué, y aquí dice tal cosa. Claro, ¿qué hace? Eso me lleva a una condición de alteración mayor, porque me está reforzando la emoción que estoy experimentando. Y entonces, claro, me voy a parar en aquellas noticias que están disponibles, que le dan peso a lo que yo estoy sintiendo y experimentando. Entonces, si se dan cuenta, si mi interpretación ya viene con, con un pensamiento catastrófico, con una parálisis por análisis, con una búsqueda excesiva de reaseguro, esa noticia que tengo disponible lo que hace es darle más fuerza al temor que estoy experimentando en este momento. Y eso no me lleva a pensar en alternativas de solución o de entender qué está pasando. Entonces eso me lleva a otra situación. Entonces las personas adoptan algunos comportamientos de control irrelevante para tener una falsa sensación de control. Entonces, frente a ese nerviosismo que me genera la incertidumbre, yo me voy a poner a organizar la casa. Ahora me voy a poner a limpiar la casa. Es más, yo voy a habilitar una habitación de una de las piezas del hogar por si tengo que almacenar comida y ya tener el control de qué puedo guardar ahí, qué no puedo guardar. Entonces, claro, todo ese elemento genera una sensación de que yo tengo el control de la situación. Y en los niveles más caóticos, en el cual la persona está en ese nivel parasimpático, ese nivel simpático alterado, tengo entonces pensamientos binarios. Aquí no hay posibilidad de medir. O lo puedo controlar o no lo puedo controlar. Si lo puedo controlar, entonces ya me estabilizo. Pero si me doy cuenta que no lo puedo controlar, porque eso no está en mis manos, entonces mi nivel de pensamiento catastrófico se dispara mucho. Entonces aquí tengo un círculo que obviamente tiene todos los componentes en el cual se vuelve vicioso. Porque el incremento de cortisol y el incremento del estrés hace que mi cuerpo esté permanentemente pensando que estoy en peligro y que me tengo que defender. Entonces, lo primero que tengo que tener consciente aquí es que el que está haciendo una interpretación con la poca información que tiene sobre algo del cual no estaba acostumbrado, porque es novedoso, pero que lo percibo amenazante, es nuestro cerebro.
Es decir, es la interpretación que le estamos haciendo a esa situación. ¿Que es real? Sí, en muchos casos es real, pero en algunos casos no son reales. Son interpretaciones que hacemos nosotros, pero que el cerebro lo considera como algo verdadero. Claro. Ahora, ¿cómo entonces la inteligencia emocional nos ayuda? Bueno, para poder entender eso, primero necesitamos pasar por el estudio del doctor McClelland. McClelland, de alguna manera, su genialidad fue que convirtió esa gran masa llamada cerebro, la dividió en tres. Y fue lo que él llamó el cerebro triunfo. El primer cerebro que desarrollamos los mamíferos humanos fue el cerebro reptiliano o rectilíneo, le llaman otros. Y se cree que ese cerebro en evolución tiene más de 500 millones de años. ¿Qué hay ahí? ¿Qué administra este cerebro? Bueno, los instintos, las reacciones impulsivas, el buscar acciones que me garanticen el sobrevivir. Entonces, claro, frente a una situación de incertidumbre, él se activa. Porque lo primero que él dice, bueno, si esto es peligroso, tenemos que sobrevivir. Vamos a hacer cosas. Pero él es reactivo. Él controla también la respiración, él controla el dormir, él controla el despertar, él controla el ritmo circadiano. De hecho, el cerebro reptil también nos dice que requerimos del sexo, pero por la reproducción, es decir, por garantizar la especie. Y ese cerebro, que lo tienen otros mamíferos, tiene la característica específica plasmada en un ser humano de ser impulsivo. O sea, las personas que son muy impulsivas, que no piensan en sus acciones, lo más seguro es que está siendo administrado un alto porcentaje por su cerebro. ¿Está claro? Pero en la medida que fuimos evolucionando, se crea un segundo cerebro que está en el medio de esta imagen que ustedes están. Y ese cerebro se llama límbico. En ese cerebro viven las emociones. Entonces aquí está el relacionarse, el interactuar, el alimentarse. Por eso es que el mundo del mercadeo sabe que si yo quiero que usted consuma un producto, yo se lo tengo que acompañar con una sensación o una emoción. ¿Por qué? Porque cuando yo te pongo un refresco que además te genera felicidad y todo lo demás, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy utilizando los elementos que me dice el cerebro límbico para venderte el producto. Entonces, el cerebro límbico también se encarga de la reproducción, pero aquí la reproducción tiene placer. ¿Está claro? Ya no es simplemente la reproducción para mantener la especie, es que además tiene placer. Este cerebro, de acuerdo a los estudios del doctor McClelland tiene alrededor de unos 200 millones de años de evolución. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que estos dos cerebros son los que generan que del 100% de las decisiones que tú tomas diariamente, el 85% están siendo tomadas por estos dos cerebros. Es decir, por el impulsivo y el emocional. Imagínate tú, más que me emociono, se me instaló el miedo, aquí que salí corriendo. O tenemos que atacar a alguien. Porque ninguno de estos dos razona. Ninguno de estos dos cerebros revisa los riesgos. Ninguno de estos dos cerebros está chequeando qué pasaría si en vez de hacer A, hago B. No, él está actuando desde lo biológico puro. Pero resulta que en la naturaleza, en el caso de los mamíferos humanos, incorporó un tercer cerebro. Por eso nuestra cabeza es mucho más grande y es redondeada. Es una de las razones por la cual cuando nacemos, a diferencia, por ejemplo, de los caballos, que al momento del nacer, al poco tiempo, él se puede parar y caminar, porque su cabeza no pesa tanto, la nuestra pesa mucho. Por eso un niño recién nacido no va a salir a caminar.
Y si recordarán, quienes han tenido bebecitos, una de las zonas más sensibles tiene que ver con su cabeza, hay que protegerse, porque el cerebro humano pesa. Y es porque nosotros tenemos un tercer cerebro llamado cortical o neocortes, que es donde está la parte del razonamiento. Es decir, aquí es donde está la zona del pensamiento, de la lógica, del aprendizaje. Pero también es donde está la zona del lenguaje. Por eso es que nosotros hablamos. Y además hablamos con coherencia, ¿no? Bueno, algunos no hablan con coherencia, pero se supone que hablamos con coherencia, porque además tenemos una zona que es la encargada del lenguaje. Este cerebro es el que de alguna manera le pone los pies en la tierra a los que actúan desde el cerebro reptil y a los que actúan desde el cerebro. Es el que va a hacer las preguntas clave. Es el que va a ayudar a que te des cuenta cuál es el riesgo que estarías asumiendo si tomaras una decisión impulsiva o netamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque buena parte del cerebro neocórtex la consume o la tiene ocupada el lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal de la cual hablamos. Pero se darán cuenta que apenas del 100% de las decisiones que nosotros tomamos, el 15% es tomada por el cerebro neocórtex. Es decir, que nosotros andamos por la calle tomando decisiones inconscientes. ¿Por qué? Porque están siendo administradas por el reptil del límbico. Es aquí entonces donde entra la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Para entender el concepto de la inteligencia emocional tenemos que remitirnos al creador, del quien acuña este término, a través de un libro que se convirtió en un bestseller publicado en 1986, que es el doctor Daniel Goleman. Y Daniel Goleman en ese primer libro, que ha hecho otros más, nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de sentir. Es decir, yo sé lo que estoy sintiendo. Yo sé que en este momento tengo miedo. Yo sé que en este momento tengo rabia. Yo sé que en este momento tengo alegría. ¿Por qué? Porque además el que goza de inteligencia emocional sabe en qué parte de su cuerpo se sienten las emociones. Y las emociones se sienten básicamente, en primera instancia, en la zona visceral del cuerpo, ¿sí? A nivel del sistema abdominal. Ahora, ¿por qué se siente? Bueno, porque nosotros tenemos algo que se llama el nervio vago. Y el nervio vago, que vago no tiene nada, porque trabaja mucho, él transmite información del cerebro a varios órganos, y uno de ellos es el estómago, y del estómago el cerebro. Entonces, yo sé lo que estoy sintiendo. Yo reconozco que tengo una emoción. Puedo entender qué me está pasando. Pero en el momento que soy capaz de sentirlo y de entenderlo, entonces ahora yo puedo controlarlo. Y más que controlarlo, yo prefiero utilizar el término regular. Cuando soy capaz de regularlo, yo puedo modificar los estados de ánimo propios, pero también los de otros. Ahora, para tener eso más claro, yo tengo que saber que eso que yo voy a intentar regular se llama emociones. Y por eso la inteligencia emocional es un concepto mucho más sencillo. Es la capacidad que tengo de gestionar racionalmente mis emociones. Es decir, es la habilidad que tengo de utilizar mi neocórtex para regular al cerebro límbico y al cerebro reptil. Ahora, ¿cuáles son las emociones? Y para entender primero cuáles son las emociones, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones, emoción viene de mover. Las emociones están hechas para mover el cuerpo. Por lo tanto, las emociones son biológicas, son necesarias para la sobrevivencia. Alguien que no tiene emociones
o que tiene un tema que no le permite mostrar sus emociones, probablemente tiene una patología donde su cerebro hay una zona que no está funcionando correctamente. En algunos casos se percibe en pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, que hay un aplanamiento emocional. En algunos casos de sociópatos donde también hay aplanamiento emocional. Y las emociones, además de ser biológicas, duran alrededor de unos 90 segundos. Es decir, se activan para que el cuerpo haga algo y luego se retiran. Cuando ellas se mantienen en el tiempo, ya no se llaman emociones, se convierten en sentimientos. Y los sentimientos no están en el cerebro límbico. Los sentimientos son de pensamiento. Ejemplo, cuando usted ve a alguien que dice que ve que pasa a alguien con quien quizás tuvo una discusión hace 10 años y cuando ve a esa persona entra en amargura igual y tú le preguntas, pero ¿hace cuánto tiempo pasó eso? Hace 10 años. ¿Cómo que tú todavía tienes esa rabia ahí acumulada? Porque esa rabia no es emoción pura, ya hay un sentimiento que está incorporado. Entonces, las emociones son biológicas, duran aproximadamente 90 segundos y son necesarias para la sobrevivencia. Esa es su función. Entonces, ¿cuáles son las emociones? Bueno, el hombre que ha hecho quizás un estudio más profundo de las emociones y de que además se ha encargado de estudiar por más de 30 años cómo el rostro humano muestra las emociones que estamos experimentando, el doctor Paul Ekman. Y Paul Ekman casualmente fue el coordinador técnico de la película 1, Intensamente. Pero también el doctor Paul Ekman es el inspirador de una serie que en algún momento se transmitía, titulada Lie to Me, es decir, miente. En esa serie, si han tenido la oportunidad de verla, y si no traten de buscar alguno de los capítulos, hay un caballero que hace el papel del doctor Ligma. Ese doctor Ligma está haciendo las veces del doctor Polen. Y tiene una capacidad extraordinaria para entender qué le está pasando al otro, porque es capaz de verlo en su rostro, porque es capaz de verlo en su lenguaje corporal, pero también tiene una habilidad también muy extraordinaria, que es capaz de identificar si el otro está mintiendo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque otra de las grandes virtudes que tiene el doctor Polengman es que tiene una capacidad aprendida para identificar que alguien. De hecho, tiene un libro titulado Cómo detectar mentiras. Entonces, bajo ese esquema, el doctor Polengman ha hecho un estudio minucioso de las emociones. ¿Y cuáles son las emociones básicas? De ahí se puede desplegar algunas otras que los especialistas lo utilizan para entender algunos componentes más. Pero las emociones básicas son las que están precisamente en esta. La primera es el miedo. El miedo es la emoción que está hecha para que en situaciones de peligro o usted salga corriendo o usted se paralice. Fisiológicamente, ¿qué va a pasar aquí? Que buena parte de la sangre de tu cuerpo se va a ir a las piernas. Por eso es que alguien con miedo, de la cintura para arriba, se pone pálido. De hecho, tú lo tocas y está frío. Claro, porque hay mucha sangre en pierna para que el cuerpo esté listo para correr o para paralizar. ¿Qué pasa con el miedo? Que se instala un pensamiento pesimista, catastrófico, fatalista. Y es casualmente la emoción que inicialmente se dispara cuando estamos en incertidumbre. Luego tenemos la ira o la rabia. La rabia es la emoción que está hecha para que te defiendas. A diferencia del miedo, en la rabia ahora la mayor cantidad de sangre está en la parte superior del cuerpo, por eso es que esa imagen se ve roja, porque además buena parte de esa sangre se va al rostro, hay una contracción total del músculo de la cara, y buena parte de esa sangre se va a las manos. Ahora, ¿para qué se va a las manos? Bueno, para construir el puño, porque yo me tengo que defender. ¿Qué pasa con la rabia? Que en la rabia se instala un pensamiento de venganza. ¿Por qué? Porque en la rabia hay detrás un juicio de que tú me ofendiste o de que tú no me dejaste hacer algo que yo quería hacer. La siguiente emoción es el asco o la adversión también se llama.
Y es la emoción que está hecha para que te advierte, por ejemplo, de decirte, oye, no te comas eso que huele mal. Es la emoción que también te dice, si estás entrando en un sitio y ves algo medio extraño, es la que te dice, salte de aquí, no te quedes aquí, porque hay cierta situación de amenaza. Es decir, es una emoción que te hace que te retires. ¿Okay? Es decir, te advierte. Luego tengo una emoción llamada alegría, que está hecha para celebrar. Pero en la alegría, que puede haber también algo de oxitocina, que puede haber algo de dopamina, yo pudiese estar magnificando la realidad. Lo que quiere decir que también en alegría no es prudente tomar decisiones, porque en ese componente de alegría yo no estoy razonando, ¿ok? Y luego tengo una emoción llamada tristeza. La tristeza es la emoción que está hecha para que cuando se nos presenten situaciones de duelo, que la vamos a vivir en algún momento de la vida, bueno, la experimentemos, eh, lloremos lo que tengamos que llorar y luego nos estabilicemos. Hoy sabemos, además, por algunos estudios de la neurociencia, que cuando usted llora, esa lágrima tiene un grado importante de cortisol. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando usted llora, usted también se está desintoxicando del exceso de cortisol que tiene. Por eso que es un error decirle a alguien que está llorando que no llore. No, no, más bien que haga lo que llore, porque eso le facilita el proceso de desintoxicarse y de poder entrar otra vez en equilibrio. Ahora, ya una persona que tiene mucho tiempo, tristeza profunda, bueno, probablemente estamos frente a alguien que ha estado entrando en un umbral muy peligroso, que es la depresión clínica, y ya requiere de un apoyo de un experto que lo ayude a salir de esa situación. Ahora, en la práctica, la emoción que usted muestra no es la emoción primaria. En la práctica, esa es tu emoción secundaria. El ejemplo más fácil. Cuando estamos en incertidumbre, ¿por qué la primera emoción o la segunda emoción que se puede dar en un momento dado, cuando me estoy dando cuenta que no estoy entendiendo qué es lo que pasa, es la rabia? Bueno, porque la rabia es una emoción que me puede llevar a tratar de controlar a otros para que actúen como yo quiera, pero desde la rabia, si yo veo que no lo puedo hacer, entonces, claro, yo entro en una enorme frustración. Entonces, ¿cuál es la primera emoción que se dispara en incertidumbre? El miedo. Pero detrás que está la rabia. La rabia no poder controlarlas. El miedo, ¿qué me está diciendo? No estoy entendiendo esto. No sé qué tan peligroso es. Véanlo en otro esquema. Alguien que sufre de celotipia o de celos infundados. Alguien que es celoso, por ejemplo, llegó su pareja hoy tarde y esta persona está con mucha rabia porque su pareja llegó tarde, en su pensamiento es que quizás estaba con otra persona, qué sé yo. Esa persona que está mostrando rabia. Eso es su emoción secundaria. Ahora, ¿cuál es la emoción que está detrás de alguien que es celoso? El miedo. Es el miedo a perder a alguien. Pero como con el miedo yo no puedo generar que tú cambies la conducta, porque con el miedo no necesariamente te puedo controlar, con la rabia sí lo puedo hacer, porque te puedo regañar, o inclusive puedo llegar a otros niveles. Entonces, lo que está detrás es la emoción que realmente mueve. Por eso es muy importante entender en qué emoción estoy y qué está detrás de la emoción. Ahora, las emociones también, y esto es muy importante tenerlo presente, van a depender de tu historia de vida. Y por eso yo les decía hace rato que uno de los recursos del cerebro es tratar de buscar patrones que le digan que esto que es novedoso, que lo veo amenazante, él va a intentar buscar algo que le diga esto se parece a algo que ya vi. ¿Para qué? Para ver si a través de esa información puede tomar alguna acción.
¿Y por qué tiene que ver con la historia de vida? Porque resulta que en nuestro cerebro, y específicamente en el cerebro límbico, donde viven las emociones, hay dos organillos muy pequeñitos que tienen unas funciones extraordinarias. Yo los veo como una especie de pendrive. Cada uno es un pendrive. Uno se llama hipocampo y en el hipocampo se almacena toda la información que he experimentado en un momento dado. Es decir, almacena el contexto. Le da significado a la experiencia vivida a nivel de contexto. Pero el otro pendrive, que es la amígdala, es la que almacena la información emocional, la información sentimental que se dio en ese contexto. Entonces, por ejemplo, usted tiene un jefe que lo grita hoy. ¿Qué hace la amígdala y el hipocampo? Se enciende. ¡Plum! El hipocampo te dice, ese contexto ya tú lo conoces. Tú lo has vivido en algún momento. Y probablemente él te recuerda que cuando tenías 8 años, tu papá te pegó 4 gritos delante de varias personas. Y la amígdala se dispara y te dice, y te sentiste de esta manera. O sea, él te pone en la emocionalidad, pero incluso activa los elementos para que tú reacciones. Y es probable que reacciones como reaccionaste en ese caso. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una situación de incertidumbre, también la historia de vida puede generar que yo no reaccione de forma racional. ¿Por qué? Porque dentro de todo eso que el cerebro va a intentar buscar para entender la realidad, el hipocampo y la amígdala siempre van a estar pendientes y me va a tratar de traer información de lo que ya yo he vivido en el pasado para tratar de evaluar cómo puedo reaccionar. Entonces, si se dan cuenta, todo proceso de incertidumbre lo vamos a poder gestionar en la medida en que yo sé que ahora puedo gestionar racionalmente mis emociones y que además puedo pasar del sistema simpático al sistema parasimpático. Ahora, cuando usted no gestiona sus emociones, no solo en la incertidumbre, sino en su dinámica diaria, probablemente usted va a poner en riesgo sus salud. Los estudios que dicen, bueno, cuando yo no gestiono adecuadamente mis emociones, yo voy a afectar en primera instancia el sistema inmunitario. Es decir, yo voy a debilitar las defensas de mi organismo. No es de extrañar que estoy permanentemente con una gripe, con una virus. Es decir, ¿cómo es que cada ratito yo tengo gripe, virus, etcétera? Y de hecho, fíjense en aquellas personas que en el mundo laboral que están muy estresados, cuando salen de vacaciones, no es de extrañar que a los pocos días se enfermen. ¿Por qué se enferman? Porque el organismo no puede entender que no estemos bajo estrés. Porque resulta que el estrés es adictivo. La adrenalina es adictiva. Si el cerebro no percibe que yo estoy recibiendo la adrenalina que tú me acostumbraste desde el estrés que tiene, él va a buscar que lo tenga. Entonces no es de extrañar que la persona se enferme. Se afecta el sistema endocrino. O sea, hay una alteración de las funciones glandulares. La tiroide, por ejemplo, es una de las que tiende a afectarse mucho. El sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo aumenta, como está alterado, él va a aumentar la frecuencia cardíaca, él puede comenzar a desarrollar ahora cuadros de hipertensión, hay aumento de la tensión muscular, claro, porque es que el cuerpo siente que está en alerta, no logra pasar a vagotonía. Y de entrada, entonces ahora también pongo en riesgo mi salud. ¿Por qué? Porque tengo todos los números para desarrollar cuadros de ansiedad, para entrar en cuadro depresivo,
para comenzar a tener algunos trastornos alimenticios o incluso trastornos de pensamiento. Entonces, fíjense que la inteligencia emocional se convierte en un recurso que no solo me ayuda a entender y actuar racionalmente frente a situaciones de incertidumbre, sino que también se convierte en un antídoto que reduce la posibilidad de que yo ponga en riesgo mi salud mental. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento que la inteligencia emocional nos enseña para comenzar a tener el sartén agarrado del mar? Y que no sea el cerebro reptil ni el cerebro límbico el que lleve el control de cómo reaccionar frente a situaciones que no entiendo. Es adoptando lo que llamamos el, el gráfico o el cuadro de mi control. Entonces aquí yo tengo que comenzar a chequear qué cosas están realmente en tu control y qué cosas no están en tu control. Y qué de esas cosas que no están en tu control, usted necesita aprender a entregárselo al que le corresponde. ¿Y por qué digo entregárselo? Porque eso no es suyo. ¿Qué no está en tu control? Las palabras que utilizan los demás. ¿Cuándo las palabras que utilizan los demás a ti te afectan? Cuando tú le pones interpretación. Y cuando de entrada tú dices, eso es conmigo. Eso fue dicho para mí. Cuidado. Aprendan a diferenciar lo que es una afirmación de lo que es un mensaje subjetivo. Una afirmación es algo que yo puedo comprobar que es así porque tengo los elementos para comprobarlo, inclusive hasta la estadística. Pero un mensaje subjetivo es netamente irracional. Es la interpretación que la otra persona hace. Y eso no necesariamente es conmigo. ¿Qué otra cosa no está en mi control? Las ideas de los demás. El otro tiene derecho a pensar lo que quiera. Cuando yo pretendo que el otro tiene que pensar como pienso yo estoy entrando en un problema. ¿Cuál es el problema? Que yo lo quiero controlar. Y yo no estoy aquí para controlar a los. Facundo Cabral decía, Dios te dio una persona para que tú la administres. Y esa persona eres tú. Porque ni siendo padre, cuando ya tus hijos son adultos, ya tú no lo vas a poder controlar. Porque él tiene derecho a su autonomía. ¿Qué otra cosa no puedo controlar? Los errores de los demás. Esa es su responsabilidad, no es tuya. Los sentimientos de los demás. Me pasa a veces en consulta que me dicen, ay, porque es que yo quiero que fulano me ame. ¿No? Si no quiere, no quiere. ¿Qué podemos hacer? Yo no tiene terapia. Si no te ama, sus razones tendrán. A lo mejor ni siquiera tiene que ver contigo. Pero no puedes pretender que te ame por la fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque el amor, si lo quieres ver desde el punto de vista de pareja, tiene que tener por lo menos tres componentes. Como diría el doctor Walter Rizzo, debe tener eros, parte erótica, debe tener filia, es decir, esa capacidad de tener amistad en la relación, y debe tener ágape, es decir, cómo somos capaces de compartir sentimientos. Si eso no existe, tú no puedes pretender que el otro lo desarrolle. ¿Qué otra cosa está fuera de tu control? Las consecuencias de las acciones de los demás. Eso que está sucediendo es el resultado de cómo piensa, de cómo actúa. Pero esa es su responsabilidad, esa no es tuya. Y obviamente tampoco puedes controlar sus acciones. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, Alme, pero en el mundo laboral, ¿qué pasaría? Es distinto, porque hay muchas de estas cosas que están reguladas en algo que llamamos contrato de trabajo. Bueno, si tú no me llegas a la hora que está establecida en el horario, pues yo puedo regularlo. Pero pues está establecido un convenio. Pero si tú tienes un colaborador que después que sale a las 5 de la tarde, todos los días se va a una discoteca o se va, qué sé yo, a un sitio donde llega todas las noches a su casa a las 2 de la madrugada, eso no lo puedes controlar tú. Eso es su responsabilidad.
¿Y qué otra cosa no puedes controlar? Las creencias de los demás. Eso es totalmente individual. Ahora, ¿qué sí puedes controlar? ¿Y de qué sí eres responsable? De tus palabras. El doctor Miguel Ruiz, en su libro titulado Los Cuatro Acuerdos, nos dice que uno de los acuerdos es la impecabilidad de la palabra. ¿Qué significa eso? Ser impecable con la palabra. Que lo que yo digo es coherente con lo que yo pienso y es coherente con lo que yo hago. Si yo digo que soy puntual, es porque eso yo lo reflejo en conducta, pero también lo tengo como un pensamiento dentro de mi estructura. Entonces yo soy responsable de lo que digo. Si hay algo que yo digo que está hecho con la intención de ofender a alguien y obviamente generó ofensa, si yo soy impecable con la palabra, yo lo reconozco. Yo soy responsable de mis esfuerzos, de lo que yo tengo que hacer. Yo soy responsable de mis conductas, de cómo me comporto en los distintos contextos en el cual me muevo. No puedo andar por la vida diciendo es que yo no hice tal cosa porque mi mamá no me recordó o yo no hice tal cosa porque es que el reloj despertador no sonó. No, no, esa es tu responsabilidad. Yo soy responsable de mis errores. Y fíjense que la responsabilidad es un concepto que tiene 3 R como mínimo. Yo soy responsable de lo que hago, soy responsable de lo que no hago y soy responsable de lo que dejo hacer. ¿Sí? Ejemplo, usted tiene un hijo de 12 años y usted ve que él desde que se levanta, él no frega ni un plato y usted lo deja. ¿De quién es la responsabilidad de que el chamo esté haciendo eso? Suya, porque usted cometió el acto de ser el responsable de lo que dejó hacer. ¿Está claro? Por lo tanto, soy responsable de mis acciones, soy responsable de mis propias ideas y soy responsable de mis consecuencias, de lo que sucede como resultante de mis palabras, de mis esfuerzos, de mis conductas, de mis acciones y de mis ideas, de mis consecuencias. Almer, Por lo alguien tanto, por ahí levantó la mano. ajá, adelante, adelante. ¿Tiene Levantó alguna la mano. pregunta? Jetsigari, creo que había levantado la mano. ¿Sí la levantó? ¿Quiere preguntar ahorita o preguntar después? Vale, seguimos. Después ella, si Seguimos. quiere preguntar, con mucho gusto le doy. Entonces, lo que es importante entender aquí es que la inteligencia emocional siempre me va a parar en un componente que se llama hacerme responsable. Yo soy responsable de todos estos elementos que hemos revisado. Yo soy el que tengo o el que debo tener el sartén en la mano. Yo no se lo puedo trasladar a nadie. Es decir, no puedo seguir llegando adulto, y este es otro elemento que tiende a pasar mucho en consulta. Bueno, que vengo con heridas de la infancia, llego adulto y pretendo plantear que todo lo que me está pasando es la responsabilidad de lo que mis padres hicieron o dejaron de hacer. Por ejemplo, si mis padres fueron poco afectivos. Entonces, como mis padres fueron poco afectivos, yo no soy afectivo con ellos. Ya va. Es una cosa distinta. Es decir, tu responsabilidad es que vas a hacer tú diferente, a pesar de que esa historia se dio, que vas a hacer tú diferente para que la historia no se repita. Esa es tu responsabilidad. Es decir, no puedes seguir por la vida trasladándole eso a tus ancestros. Eso no puede pasar. Entonces,
¿Qué es lo importante aquí? Que yo tengo que centrarme en lo que está en mi control. No centrarme en pretender controlar lo que está afuera, que no es controlar. Y eso implica personas. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener alerta aquí? Lo primero es que no olvides que las emociones pasan invitaciones grandes. ¿Qué significa eso? Decíamos que las emociones son biológicas, duran alrededor de 90 segundos, que son necesarias para la sobrevivencia, pero es que además tienen otro tema. Las emociones pasan una invitación. Si usted llega ahorita a su casa, supongamos que algunos que están aquí tienen pareja, y cuando llega a su casa ve a su pareja con una cara amargada. Y usted quizás hasta le pregunte, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Si usted no goza de inteligencia emocional porque usted intenta controlar afuera, lo que veíamos hace rato, y no controlar usted, es muy probable que a los 5 minutos usted tenga el mismo rostro. Y cuando yo le pregunte, ¿y tú por qué tienes esa cara? No, porque llegué a la casa y mira la cara que tiene fulano, pero ya va a ser la cara de él. Es decir, ¿por qué la tienes que adoptar tú? Claro, porque probablemente en tu interpretación tú puedes llegar a suponer que esa cara tiene que ver contigo. Y ahí entra el segundo acuerdo de Miguel Ruiz en sus 4 acuerdos. Nada es personal. Eso no es conmigo. Es un tema que tiene que manejar el otro. Por lo tanto, yo no tengo por qué asumirlo. Y lo otro es que no olviden que las emociones van a afectar el funcionamiento de tu cerebro y que van a afectar específicamente tu corteza prefrontal, que es la que no te va a ayudar a tomar decisiones racionales. ¿Ok? Pues esos dos elementos hay que tenerlo presente. Entonces, ¿qué es importante aquí? A entender que yo puedo ahora autorregular y gestionar mis emociones. ¿Y qué es la autorregulación? La autorregulación es la capacidad de poder activar o desactivar una reacción emocional frente a una situación para actuar desde el neocórtex. Es decir, yo sé que estoy pasando por una situación. Ejemplo, acabo de chocar el carro y yo sé que yo fui el responsable de haber chocado. Ciertamente cuando se baje el del otro carro, lo más seguro es que me va a querer atacar, porque lo que va a pasar por su cabeza es que yo soy el responsable de que lo choqué y que además le acabo de afectar sus planes de la noche, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería mi error si yo no manejo esto con inteligencia emocional? Que yo me enganche con el otro. Pero si yo gozo inteligencia emocional, lo primero que voy a hacer es decirle, amigo, yo soy responsable. Yo asumo mi responsabilidad. Yo te choqué. Pero ya yo sé de entrada que yo no voy a reaccionar impulsivamente porque sé que eso no va a ayudar en nada a que él y yo lleguemos a un acuerdo. Recuerden que si me paro en la emoción rabia, yo voy a tener pensamientos de venganza. Y él viene con esa emoción hacia mí. Entonces, claro, él va a tender a vengarse. ¿Y cómo se puede vengar? De distintas formas, inclusive ofendiéndome. Pero si yo caigo en ese juego, porque no soy capaz de autorregularme, pues entonces esto termina muy mal. Cuando yo aprendo la autorregulación y estoy en una conversación que se está poniendo tensa, una de las estrategias que hay que utilizar es decirle a la otra persona, mira, lo que tú y yo estamos conversando es muy importante. Vamos a dejarlo para otro momento. Estoy sacando el contexto del ejemplo del choque del carro. Estamos hablando quizás de una discusión que tengas ahorita con una persona en casa. Pero yo tengo que decirle, es decir, que lo que estamos hablando es muy importante para los dos. Vamos a conversarlo en otro momento. Y en ese momento tú te retiras. ¿Por qué te retiras? Porque al retirarte, tú le estás quitando la posibilidad de que la emoción no te invite. Es decir, tú le estás quitando a que el otro no te invite a la emocionalidad que está experimentando. Y tú te mantienes en control de ti. Eso es autorregulación. Es decir, yo estoy decidiendo racionalmente cómo actuar. Y eso es un recurso clave de la inteligencia emocional.
Ahora, para ver algunas Tenemos un herramientas. comentario. Ajá, adelante. Por acá tenemos un comentario de Xigari. Dice que piensa que por no manejar la inteligencia o la gestión emocional, hasta buenas oportunidades en la vida se pueden perder. Claro, obviamente. ¿Por qué? Porque véanlo en el mundo laboral. Usted es un prospecto para ser mañana gerente, pero el que te está observando como potencial se da cuenta que tú tienes muy baja, tienes baja, pero muy baja la tolerancia frente a la frustración. Que cuando algo no se da, por ejemplo, no cumpliste una meta por una variable que se generó, tú entras en una ira extraordinariamente fuerte. Y no solo es que entras en rabia, sino que probablemente, como decimos en criollo, la pagas con los demás. A ese personaje yo lo puedo promover para gerente, no, porque lo que me va a convertir esto en un campo de batalla. El clima laboral que me va a instalar va a ser fatal, porque él no se sabe relacionar. Él no tiene habilidades sociales desarrolladas. Eso mismo te va a pasar en otros contextos de la vida, en tu rol como padre, por ejemplo. Es que yo soy de los que creo que a los hijos hay que permanentemente mantenerlos controlados, regulados. Ya va, un momentico. Y cuando tú abrazas afectivamente, y cuando tú reconoces lo positivo que hace en un momento determinado tu vida, y cuando lo besas, cuando lo acaricias, si eso no está dentro de tus habilidades, tú eres probablemente un padre o una madre con muy baja o poca empatía, o digamos que hasta nula. Hay un problema de inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional me ayuda a vincularme con los demás. Y así te va a pasar en los distintos contextos donde te muevas, con los vecinos, con la pareja, con el señor que te vende la charcutería, etcétera. Es decir, la inteligencia emocional es una habilidad fundamental que necesitamos desarrollar y yo soy de los que creo que es una habilidad que debe estar en el pensum de estudio desde preescolar, porque deberíamos aprenderlo desde la infancia. El tema es que eso es un término que se adoptó en 1986. ¿Sí? Albert, Entonces, hay otro comentario. adelante. Se pueden interpretar que muchas de las reacciones de adultos están asociados a lo que hemos vivido en la niñez. ¿Cómo lo reconocemos para desarrollar esa inteligencia emocional? Fíjate, hay muchas reacciones que están estrechamente ligadas a tus heridas de la infancia. ¿Ok? ¿Qué es lo lógico? Cuando usted nace y está creciendo un entorno afectivo, yo desarrollo lo que se llama un apego sano. ¿Qué es un apego sano? Cuando el niño puede darse cuenta que frente a sus necesidades, sus cuidadores o socializadores principales atienden oportunamente su necesidad. Pero cuando él, por ejemplo, está llorando, porque bueno, ya tienen que cambiarle el pañal, y nadie lo atiende, a partir de ese momento el niño comienza a desarrollar un apego insano. Y no es de extrañar que en ese apego insano, entonces yo desarrolle un apego ansioso, que es ese tipo de niño que es extremadamente intranquilo, que está permanentemente llamando la atención, porque es su recurso para que le presten atención, para que lo vean, para que lo atiendan. Y eso es tan cierto que fíjense que a mediados de los años 70 hubo un científico que hizo un estudio para determinar si los temas de apego de la infancia también sucedían en otra especie. Y este caballero hizo un estudio con monos. Él generó dos espacios. En un espacio había una especie de figura de una mamá mono, donde le colocaban mucha comida. Pero esa figura era construida de alambre. No había nada acolchado que generara sensación de caricia.
Y en el otro contexto era un peluche de mono, pero en ese contexto no había comida. ¿Y usted sabe a dónde se fue el mono y dónde se sentía refugiado? No era donde había comida, era donde él percibía que había conexión, porque él sentía caricia, él sentía calor, él sentía protección donde estaba el peluche. Entonces, claro, eso tumbó por completo la hipótesis que el científico tenía de que la alimentación podía por completo desmontar la posibilidad de tener apego insano. ¿Y qué fue lo más extraordinario que consiguió? Que estos monitos que no sentían el afecto de su madre desarrollaron apegos ansiosos. Entonces eran monitos muy intranquilos que además en el estudio de tomografía cerebral se consiguieron, y pasa con los humanos, que el cerebro se había achicado. Es decir, que los seres humanos que en su infancia no tuvieron padres afectivos, no es de extrañar que también tengan un cerebro un poco achicado. Entonces, para que se den cuenta el impacto que tiene que ver la caricia, el impacto que tiene una palabra agradable, un feedback positivo en el desarrollo del ser humano. En el libro de la economía de caricias, de un autor que fue discípulo de Eric Berner, él dice que el ser humano necesita caricias, aunque él diga que no. ¿Y una caricia qué es? Una palabra, una sonrisa, una mirada agradable, un abrazo, un beso. Todo eso son caricias y es que nosotros las necesitamos. Pero es que además neurológicamente se ha descubierto que la zona que más tarda a desarrollarse en el cerebro en los niños es la parte sensitiva. Por eso es que a los niños cuando están bebecitos hay que acariciarlos para irle desarrollando más rápidamente esa zona en su cerebro. Entonces, ciertamente muchas de las reacciones que tenemos están asociadas a nuestros apegos insanos que también están vinculadas a lo que conocemos hoy en día con heridas emocionales de la infancia. Tengo heridas de rechazo, tengo heridas de humillación, tengo una diversidad de heridas de la cual además no nos salvamos ninguno. Todos las tenemos, porque todos hemos venido de modelos de crianza donde quizás lo afectivo no era lo primario, porque además eran las herramientas que nuestros padres aprendieron. Así de simple. Bueno, los invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, como son en Instagram y en TikTok, HR Servicio Venezuela y Human Soluciones en TikTok. ¿Ok? Almer, una pregunta. ¿Y cómo podemos o qué acciones podemos nosotros tener para o realizar o nos recomiendas tú para manejar esa situación, esa ansiedad, ese estrés que se nos presenta ante incertidumbres o ante cualquier situación, como lo dices allí, rabia, enojo, ese tipo de cosas? Te voy a decir como decía una de las propagandas, te lo tengo. Y precisamente está en la lámina siguiente. ¿Cuáles son las acciones o estrategias que vale la pena tomar en cuenta? La primera estrategia que es fundamental desarrollar es aprender a respirar profundamente. Hoy sabemos que para activar el sistema parasimpático, acuérdense que es el sistema que nos lleva a la vagotomía, es la respiración profunda. Cuando usted respira profunda y lentamente, su cerebro comienza a interpretar que ya no estoy en peligro. Por lo tanto, ¿el que hace? Él comienza a autorregularse. Entonces, cuando yo aprendo a respirar profundamente y lentamente, y no es que tengo que convertirme en una especie de zen para meditar como en el Himalaya, no. Yo puedo tomarme el momento para respirar, pero eso sí, lentamente. En la medida que yo respiro lentamente, mi cerebro comienza a bajar los decibeles.
porque además a nivel de frecuencia, cuando estamos en alerta, inclusive como estamos ahorita, nuestra frecuencia eléctrica a nivel cerebral es beta, que es la que me permite saber qué está pasando alrededor. Pero cuando yo soy capaz de llevarlo a un estado, inclusive teta o alfa, es cuando yo puedo inclusive entrar en un componente meditativo. Además, es lo que me permite y es lo que le permite en algunas eh, ramas de la psicología entrar en el inconsciente de las personas. ¿Por qué? Porque ahí no tengo que controlar nada, es decir, yo no estoy en riesgo. Entonces, el primer recurso es respira profundo. Tú estás frente a una situación donde te estás sintiendo alterado, estresado, apártate un momento. Si es posible, métete en el baño, solo, 5 minutos, 10 minutos. Y tómate ese tiempo para respirar profundamente. ¿Y de qué te vas a concentrar? No te vas a concentrar en el pensamiento rumiante. Tú te vas a concentrar del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Ahí los invito a que lean, por favor, al doctor Joe Dispenza en uno de sus tantos libros, Deja de ser tú. Ahí van a ver cómo la meditación, la respiración profunda, inclusive hoy sabemos que genera transformación en el cerebro y específicamente en la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque la respiración profunda ayuda a desarrollar aún más la atención. Ese es el primer elemento. Segundo elemento que lo puedo combinar con el primero. Empiezo a ejecutar lo que se llama movimientos bilaterales. ¿Qué son movimientos bilaterales? Bueno, yo puedo cruzar mis brazos, mi mano derecha va a tocar mi hombro izquierdo, ustedes lo ven como el derecho aquí, y la izquierda toca mi hombro derecho. ¿Ok? Ustedes lo ven como el izquierdo. Entonces, ¿qué hago? Yo estoy respirando profundamente y voy a hacer toques alternativos. Fíjense que no es así, es uno y uno. Entonces, yo estoy respirando profundamente, conectado en la respiración, y estoy haciendo movimientos alternativos que hace que mis lóbulos frontales se alineen, porque cuando yo estoy alterado, no están alineados a nivel de energía, ¿sí? Entonces, la respiración profunda más el hecho de yo tocarme alternativamente hace que mi cerebro se conecte ahora no con el pensamiento, sino con la sensación. Ustedes Ahora cuando nos vean recordarán, en la oficina, cuando nos veamos en la oficina haciendo así, exacto. Entonces, te oye, ¿qué invito te a que también lo pasa? ¿Qué hagas en tal? el baño, ¿no? ¿Qué? Claro. Te invito a que también lo Si se hagas en ha el baño. tardado en el baño, vale, si se ha tardado Todo en caso, ese si te baño. llegan a ver, tú sé que me estoy yo mismo felicitando. ¿Ok? Yo estoy haciendo movimientos alternativos. Lo puedo hacer a nivel de hombros, pero también puedo hacer cruzando y lo hago a nivel de mis rodillas o piernas. Siempre es el toque alternativo. ¿Ok? ¿Por qué funciona? Y es una de las estrategias que el doctor Luis Arocha Mariño, que es un psiquiatra venezolano, del cual he tenido la suerte de ser su alumno en algunas oportunidades, utiliza como estrategia en aquellas personas que están entrando a un cuadro ansioso. ¿Por qué funciona? Bueno, ustedes recordarán que en la década de los 50, hasta la década de más o menos los 60, entrando a los 70, a eso que le llamábamos loco, ¿qué se estilaba hacer en los manicomios? Los bañaban con agua fría y ellos se estabilizaban por un tiempo. Ahora, ¿por qué se estabilizaban? Porque el cerebro no puede estar conectado con pensamiento y sensación. Entonces, claro, yo estoy sintiendo el frío. Eso me quita el pensamiento obsesivo. ¿Está claro? De hecho, una de las técnicas que se utiliza para regular a alguien que está entrando en ansiedad es que le ponemos hielo en la mano. Entonces, claro, el cerebro tiene que conectarse con el frío que tiene en la mano y no con el pensamiento. Otro ejemplo, va a sonar un poco religioso, pero funciona bajo estos mismos esquemas. Póngase a rezar el rosario. ¿Por qué el rezar el rosario es un recurso terapéutico? Porque el pensamiento de la persona que está rezando el rosario no puede estar conectado con el pensamiento rumiante. Tiene que estar alerta. Voy a utilizar un término que quizás no es el término correcto a nivel religioso,
tiene que estar alerta de cuál es la pepita de la cual yo voy en el rosario y en qué misterio me encuentro. Por lo tanto, su pensamiento no puede estar enfocado en lo rumiante, su pensamiento va a estar concentrado en qué es lo que estoy haciendo. Y funciona. Y te consigues con gente que dice, qué milagro, el rosario me curó. Sí, hay que decirle sí. Por razones terapéuticas, decirle sí. Pero sabemos que eso no fue exactamente lo que pasó. ¿Está claro? Tiene que ver con la estrategia que hemos utilizado para que el cerebro cambie de foco. Entonces, ya sabemos que respiro profundamente, que puedo hacer movimientos bilaterales, ya sabes, son movimientos alternativos lentos. ¿Cuánto tiempo? Entre 10 y 15 minutos. De hecho, en las personas que tengan problemas de insomnio, yo se los recomiendo que antes de irse a dormir, por supuesto, tiene que haberse estado desconectado de los teléfonos por lo menos una hora antes, haga ese ejercicio unos 15, 20 minutos de antes de irse a dormir. Cuando ya usted sabe que va a dormir, respirando profundamente. Tercera estrategia. Utilizo entonces lo que se llama MDR. MDR es movimiento rápido de los ojos. Es una estrategia creada por una dama de apellido Shapiro que se dio cuenta que nosotros se mueven a una velocidad, nuestros ojos se mueven a una velocidad extraordinaria cuando estamos durmiendo profundamente. Pero también se dio cuenta, a través de unos análisis, que esos movimientos profundos, rápidos, acelerados, son los que están asociados al momento en que la amígdala y el hipocampo están almacenando la información que he vivido durante el día. Es decir, es como la lucecita roja del computador cuando está pensando. ¿Está claro? Entonces ella se dio cuenta que qué pasaba si utilizábamos esos recursos para otras cosas. Entonces se utilizan para algunos casos de fobia, se utiliza para algunos casos de ansiedad, se utiliza para algunos casos de adicción y funciona muy bien. ¿En qué consiste la técnica? Voy a explicarla cómo se le hace a otra persona y después explico cómo te la puedes hacer. Si yo fuese a aplicarle esto a una persona, yo lo único que le voy a decir es que mire cómo yo muevo mis dedos y él lo va a seguir es con los ojos, no con la cabeza. Y yo voy a hacer movimientos, fíjense que son movimientos bilaterales, no es casualidad. Yo voy a hacer 21 movimientos. Hago unos cuantos en el frente, hago unos cuantos arriba, hago unos cuantos abajo, hago un movimiento para el cierre y eso lo hago en 3 sesiones, es decir, lo hago en 3 oportunidades. Cuando digo sesiones no me estoy refiriendo a que nos vemos la otra semana, no. En el mismo acto, pero en 3 oportunidades. Las primeras las hago lenta, la segunda la voy acelerando la velocidad y la tercera le acelero más la velocidad. Pero cuando yo termino cada una, yo le pido a la persona en ese momento que cierre los ojos, respire profundo y ahí voy a estar muy atento desde su rostro. Su rostro es el que me va a decir que ya hizo el cambio. ¿Por qué funciona? Porque otra vez yo estoy generando que la polarización del cerebro se equilibre. ¿Qué es lo interesante ahora? Que yo puedo aplicarme el mismo procedimiento con mis ojos cerrados. Funciona muy bien con el insomnio, por cierto. No me quiero dormir. ¿Qué hago? Cierro mis ojos y comienzo a mover mis ojos hacia arriba, hacia el frente y hacia abajo, igual 21 veces. ¿Ok? Con respiración profunda. ¿Usted sabe qué pasa en el 90% de los casos? Que ni cuenta te das que te quedas dormido. Porque funciona excelentemente. Entonces, en algunos casos, yo lo he utilizado con algunas personas para manejar temas de ansiedad, para manejar temas de fobia, porque Shapiro pudo crear una metodología que funciona muy bien bajo esta metodología. Entonces, si se dan cuenta, las primeras técnicas están hechas para que tú pases del simpático al parasimpático. Entonces ahora voy a comenzar a hacer otras acciones que ayuden a que el neocórtex empiece a tomar el control de la situación.
¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Desconectarme de las redes sociales. No todo lo que está en las redes sociales es cierto, amigo. Entonces, no tiene sentido que frente a una situación que no estoy entendiendo, yo me quiera llenar de información que no tengo claro ni siquiera de dónde la fuente. Eso significa desconectarme de la noticia, estar conectado de la radio, del televisor, donde está un noticiero, etcétera, etcétera. Y le debo sumar un elemento adicional, que es reducir aquellos alimentos que alteran mi sistema nervioso. Fíjense lo interesante de lo que ha pasado recientemente después que cambiaron la pirámide de la alimentación. Hace aproximadamente un mes se dieron cuenta que como nos estábamos alimentando, nos estábamos matando. Y eso alimentó a que ahora cambiaran el MDS5. El MDS5 es el libro, para decirlo en términos muy sencillos, que se utiliza en psiquiatría y en psicología clínica para identificar los patrones y síntomas de las patologías que ayuda al diagnóstico de un paciente. ¿Qué incorporaron ahora? No estaba en el anterior, que ahora yo tengo que chequear algunas variables que antes no se tomaban en cuenta. Ejemplo, ¿cómo está la microbiota de ese paciente? ¿Tiene un intestino permeable o no tiene un intestino permeable? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, por una razón. Porque hoy sabemos que el 80% de la serotonina que usted produce, que usted necesita para este señor llamado cerebro, se produce en el sistema intestinal. Antes se creía que era aquí. No, el 80% está en el sistema digestivo. Por lo tanto, si usted tiene exceso de cortisol, que está inflamado, usted tiene intestino permeable, usted tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo, usted tiene todas las variables para que su cerebro no funcione bien porque tu cerebro también está inflamado. Entonces, tengo que regular la alimentación. Entonces, frente a una situación de mucho estrés y de ansiedad, ¿qué es lo primero que tengo que reducir? La cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína es un ansiógeno por naturaleza. El alcohol, ni jugando. Las harinas refinadas, el azúcar, no lo puedo utilizar. Y puedo entonces sustituirlo por aquellos alimentos que generalmente son vegetales, que son ricos en magnesio y potasio. ¿Ok? Entonces fíjense que una de las estrategias tiene que ver cómo me estoy alimentando. Séptima estrategia, identifica tu círculo de control, el que vimos hace rato. Y eso preguntar, ¿qué está en mi control y qué no está en mi control? Alguien me decía, sí, Almer, pero es que ese es mi hijo, ya va. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 42 años, es que sigue tú controlando. Ya, es adulto, ¿no? Crea algunas rutinas flexibles, hacer ejercicio, leer, meditar. Dice que son estrategias que ahora están yendo al neocortes. Ya regulé el límbico y el emocional con las tres primeras. Ahora estoy yendo al neocortes para que tome el control. Y comienzo ahora a planificar los escenarios. A ver, si esto es lo que está pasando, vamos a ver ahora con elementos más fríos qué puede pasar, cuáles son las acciones que voy a tomar. Recopilo ahora información estratégica de fuente confiable. Y además comienzo a identificar aquellos pensamientos negativos que son meras interpretaciones, no son hechos reales, no son afirmaciones. Y elemento 12, clave esto, y esto es muy de Aristóteles, hay que aceptar que la incertidumbre es una parte natural de la vida. No puedes tener nunca el control de nada, olvídate de eso. Tú controlas algunas cosas que están en tu rango inmediato, por eso el círculo de control. Pero tú no puedes controlar qué va a pasar mañana. Tú no puedes controlar qué va a pasar en media hora. Yo no sé qué va a pasar. Yo puedo planificar y tener algunos elementos y algunas variables sobre lo que se supone que yo quiero lograr, pero es que yo no sé si se va a dar.
Facundo Cabral decía que su mamá le comentaba muchas veces cuando era niño, ¿tú quieres que Dios se ría de ti? Coméntale cuáles son tus planes. ¿Qué le estaba diciendo la mamá, Facundo? Que la incertidumbre existe y que forma parte de la vida y que no la vas a poder controlar. Tú lo que puedes es aprender a gestionar y eso lo gestiona a través de estos recursos que estamos. Muy bien. Ya para cerrar y entrar entonces en el ciclo de preguntas y respuestas. Rachel, ¿tú puedes leer lo que dice este caballero ahí? Muy bien. Si quieres la verdad, tienes que salir del agujero negro de la certeza. Yuval Noah Harari o Ese Harari. caballero nos está diciendo que la incertidumbre forma parte natural de la vida y Así por lo es. tanto tenemos que aprender a gestionar. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí, Chévere. entramos al espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, antes de dar ese inicio a las preguntas que ustedes tengan a bien hacer aquí a Almer, los invitamos a seguirnos y a esas personas que nos sigan, les vamos a hacer llegar esta grabación de esta tremenda clase que estamos recibiendo hoy. Así que ahorita mismo ahí conectarse todos rapidito para que vean después esto, lo compartan con, ¿por qué no?, con sus familiares. Bien, entonces, ¿quién quiere iniciar con las preguntas? Tenemos por acá un comentario de Cándida, dice que cuando se carece de inteligencia emocional se pierde el respeto. Sí, se pierde el respeto. ¿Por qué? Porque una de las características que se desarrolla o que muestra a alguien que tiene poca inteligencia emocional es que no es asertivo. Por lo general está en dos rangos. O se vuelve agresivo o se vuelve pasivo. Y las dos no son saludables en absoluto para la persona que le está mostrando. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer por el chat, por el micrófono. Bueno, si nadie tiene preguntas, yo tengo una por aquí, Alma. Ok. Este, ¿cómo puede una persona regular esas emociones cuando no tiene control sobre ese entorno externo? Con Fíjate, ahí esto que entra acabamos de ver. alguna de las tres que vimos. Empiezo a respirar profundo, lo puedo combinar con los movimientos bilaterales o inclusive aplicarme MDR interno. Pero además, no olvides de pasearte por tu cuadro de control, que es lo que te va a ayudar a recordar, ¿esto está en mi control o no está en mi control? ¿Esto es mío o esto no es mío? Y si no es mío, regrésaselo al que le corresponde. No tengo por qué Okay. asumir cosas que no son, Así aunque es. suene un poco egoísta. Ojo, Sí. A veces sentimos que hay egoísmo si no lo hacemos. claro, porque nuestra cultura nos enseñó que cuando decimos que no, hay que sentirse culpable. Ujú. Eso es Bien, cultural. gracias. Por aquí dice Yesemir, ¿cómo identifico qué tanta inteligencia emocional tengo? Fíjate, hay algunos instrumentos que nos permite evaluarlo, identificarlo, eh, pero una de las variables más importantes es qué tanta capacidad tienes para decir que no sin sentir culpa, para identificar cuándo te están manipulando y además identificar si pones o no los límites a tiempo. Y la cuarta variable que te ayuda a identificarlo es qué tanto le doy permiso al entorno y a otros para recibirle sus invitaciones emocionales. Es decir, si yo llego a mi casa y la otra parte está amargada, ese es su tema, eso no soy yo, no tiene nada que ver conmigo. Lo más que yo le puedo decir,
lamento cómo te sientes, si quieres yo te escucho, pero no soy yo el que te lo puede resolver. Okay. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser terapeuta de mi pareja, por ejemplo. Eso no puede pasar. Okay. Cándida pregunta que cuándo realizas un curso intensivo de inteligencia emocional. El 20 de este mes tenemos uno presencial. Vean nuestra programación, se lo podemos hacer llegar también. Pero tenemos un taller el 20 de este mes de inteligencia emocional. Son 8 horas, es presencial. ¿Por qué presencial? Porque las prácticas las hacemos en vivo. Muy bien. Entonces, bueno, anotar ahí en su agenda para que este 20 de febrero eh, participen en ese tremendo taller bajo la tutela de Almer. ¿Qué libros para ahondar más en el tema de inteligencia emocional? Obviamente el primero, que es el del doctor Daniel Goleman, la inteligencia emocional, ese es clave, esa es la base. Eh, Puedes buscar también conectarte con el Deja de ser tú de Joe Dispenza, que aunque no está hecho básicamente de inteligencia emocional, tiene componentes complementarios extraordinarios. Hay una gran variedad de libros que toca el tema. Y hay un tercero que les recomiendo, que les va a ayudar también a darse cuenta cómo trabajar su inteligencia emocional, que es el libro de auto-coaching de el doctor Arocha, Luis Arocha Mariño, que es el autor. Auto-coaching. Es un libro extraordinario, tiene muchos ejercicios que vale la pena poner en práctica. Por acá nos dicen, ¿se puede tener inteligencia emocional para algunas situaciones y no para otras? No, si eso es así, eso no es inteligencia emocional, es adaptación. Okay. Eso es lo que se Excelente. llama, eso es lo que se llama un esfuerzo cognitivo adaptable, pero eso no significa que lo tenga. Ejemplo, va a sonar un poco duro el ejemplo, pero es la forma más fácil de ver. Probablemente yo frente a una situación de agresión, supongamos que yo tiendo a actuar bruscamente, pero si tengo un arma aquí, me vuelvo amable. ¿Y eso significa que yo soy amable? No, es un proceso de adaptación porque tengo que adaptarme para evitar poner en riesgo mi vida. No quiere decir que soy inteligente en eso. Es que lo adopté para ese momento en particular. ¿Sí? Es decir, cuando yo aprendo inteligencia emocional, yo la aplico en los distintos escenarios de la vida. Así es. Ok. Tiene levantada la mano Neiri Hidalgo. Adelante, Hola, Ney. buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Hola. Almer? Bien, ¿y Quería tú? consultarte. Yo estoy en el área de proyectos, chévere, mi amor. Ujú. Y me toca gestión, digamos, articular con distintas áreas y me toca hacer muchas reuniones de seguimiento de proyectos. ¿Qué sucede cuando quiero neutralizar a alguien que está fuera, o sea, está a punto de perder el control? Y quizás primero autogestionarme a mí para yo mantenerme en mi centro, como dicen, y de qué manera puedo como autogestionar rápidamente o neutralizar a esta otra persona para que baje el nivel, digamos, y no se pierda el control de la reunión. Ok. Tu pregunta tiene dos partes. Vamos a ver la primera. Yo estoy viendo que el otro está perdiendo el control emocional frente a algo que yo estoy interviniendo, porque bueno, tengo que hacerle seguimiento. Si veo que está perdiendo el control emocional, automáticamente le hago saber que lo estoy observando. Ejemplo, oye, Neire, estoy observando que te estás molestando. ¿Hay algo que te moleste específicamente? Tengo que preguntarse. ¿Sí? Segundo elemento. ¿Consideras prudente que conversemos ahorita o regreso en 10 minutos? Segunda pregunta. Si me dice, sí, podemos seguir hablando. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a tomar el break. Yo me retiro y en 10 minutos regreso. Porque aunque el que me está diciendo que sí, su lenguaje corporal me está diciendo que no. No tiene sentido que yo me quede porque voy a agarrar la invitación y me retiro. Eso es una técnica de autorregulación. Pero ¿qué es lo primero que estoy haciendo? Yo le estoy haciendo saber al otro que acabo de identificar lo que le está pasando. Le hago la pregunta para identificar qué pudo habérselo disparado.
y de una vez establezco una pauta para yo autorregularme y me retiro. Lo que no puede pasar es que yo me quede, ¿sí? Que hay, sí hay que tener mucho cuidado, Neyri, en el lenguaje. No puedo cometer el error de decirle al otro, bueno, como estoy viendo que te estás poniendo mal criado, yo mejor me salgo y después vengo. Porque ahí dejé de adoptar una habilidad de la inteligencia emocional que se llama asertividad y me volví agresivo. Porque en el momento que yo te califico de malcriado, yo me acabo de pasar al agresivo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen lenguaje sarcástico, porque el sarcasmo es agresividad solapada. ¿Ok? Bien, por aquí nos dice Jorlet. Hola Jorlet, excelente contenido, interesante. Gracias Almer y Raquel. Como siempre, Gracias, Dios. como siempre, buenos profesionales. Recibí clases de ustedes en el diplomado de Juris. Ah, qué bueno, ¿Qué tal? Qué bueno. Gracias, Dios. qué chévere. Yosemir dice, es fuerte y suena un poco egoísta, pero es necesario. Agradecida por el conocimiento. Gracias a Raquel y Almer. Bueno, Gracias. gracias a todos ustedes. Gracias por sus preguntas. Nuevamente los invitamos a seguirnos, a estar pendientes de nuestras programaciones. Siempre las estamos publicando en el Instagram, estamos ahora en TikTok. Y siempre, bueno, tenemos información no solamente de valor, sino práctica inmediata, ¿verdad, Almer? Donde Es correcto. Es salimos correcto. con tareas que nos ayudan a ser mejores personas, mejores profesionales, mejores mamás, mejores papás, sentirnos bien con nosotros mismos, que creo que es lo más importante a veces. Estamos en esa pendiente del entorno, pendiente de lo laboral, pendiente de tantas cosas y a veces nos olvidamos un poquito de cómo estamos nosotros, o sea, cómo nos estamos, como decía Stephen Covey, amolando el serrucho para, Eso. para trabajar en lo que queremos hacer, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hoy hicimos una práctica de amolar el serrucho y deberíamos ponernos como meta dentro de nuestro tiempo, aunque sea un día a la semana o dos a la semana, dedicarnos a eso y que eso es para nosotros y para enfrentar todo lo que nos viene que en esta incertidumbre. Exactamente. 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 Gracias. Y ya para cerrar, hay un libro adicional que les recomiendo. Búsquense el libro de Ikigai de Francés Miralles. Francés Miralles es un autor español. Ikigai. Eso que decía Raquel ahorita. Cuando yo soy capaz de conectarme con mi propósito de vida, es más fácil que yo esté pendiente de lo que tengo que controlar para mí y no lo que tengo que controlar en los demás. Es tener claro que el ser que yo tengo que aprender a administrar primero soy yo. Y como decía en el mundo religioso, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te están diciendo en la base? Que tienes que amar tú primero. No puedes pretender amar a otro si tú no te amas. Y la clave arranca ahí. ¿Ok? Bueno, Rachel, si no tenemos más preguntas, ¿Y nuestro próximo webinar cuál será? eso se lo vamos a decir en el transcurso de la semana. Por eso es que es importante que nos sigan en Instagram y en TikTok, porque por ahí se van a enterar. ¿Ok? Así es. Son cosas Tenemos interesantes. muchas cosas buenas e interesantes. Es correcto, es correcto. Bueno, feliz y bendecida noche, agradecida, excelente como siempre, saludos, excelente contenido, excelentes profesionales, gracias Marbeli, Gracias. gracias a todos, de verdad. Y bueno, los esperamos en nuestras redes sociales para hacerle llegar este video, no se lo pierdan. Voy a tomar la foto, Rachel, la Ay, la foto. foto, ay Dios mío, y Voy yo a que soy darle a tan mala. compartir. Oye, estamos súper concurridos acá con el compartir de pantalla, no los había visto a todos. Qué bueno, gracias. A ver, ¿quién se atreve a abrir la cámara? Que no se haya puesto la pijama todavía. Eso. Muy bien, tú tomas la foto, Rachel. Dale, dale. No, aquí tenemos nuestras amigas de redes sociales que se encarguen de eso. Excelente. Muy bien. Uno, dos y tres, whisky.
Eso. Ok, Aquí está mi amiga Margaret. Hola. ¿qué tal? ¿Cómo están? Listo. Chévere. Feliz noche para todos. Cuídense, buenas noches. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao.